Madame Web está a punto de llegar, y con la introducción de nuevas heroínas y más personajes del mundo arácnido, es tiempo de preguntarnos quiénes son estas Spider-Womans y quién es Ezekiel Sims. Acompáñame y conoce todas sus historias en este video. Anteriormente conocida como Cassandra Webb, era una mujer que había nacido y crecido en Salem, Oregón, y padecía una afección neurológica conocida como miastenia gravis. Sin embargo, esto tuvo un efecto secundario, ya que desarrolló poderosas habilidades psíquicas, y las usó para convertirse en medio. Años más tarde, Deborah Whitman, una exnovia de Peter Parker que poseía una inestabilidad mental, le dijo a Cassandra que Parker era Spider-Man, pero ya que ésta la consideraba una charlatana, no le creyó. Sin embargo, durante un ataque al Daily Globe, Peter como Spider-Man encontró una pista con la que solo Madame Web podía ayudarlo. Él fue a visitarla y Cassandra usó sus poderes para localizar a los criminales. Pronto comenzó a creer en su poder cuando llegó al apartamento de Peter y le reveló que sabía que él era Spider-Man. Posteriormente, Madame Web lo ayudó a detener a unos criminales que querían asesinar a un político y él la salvó cuando Juggernaut la secuestró, pues esto generó que la sacara de un sistema de soporte vital, lo que la dejó inconsciente y comenzó a morir. A su vez, este hecho hizo que supuestamente Cassandra sufriera de amnesia y perdiera la memoria, aunque ella misma se cuestionó sobre esto. Un tiempo después, ella asistió a la ceremonia conocida como la Reunión de los Cinco, un ritual en el que 5 personas reunían 5 reliquias arcanas. Estas reliquias, cuando se juntan, permiten que los 5 que las poseen sean bendecidos o maldecidos con el poder, el conocimiento, la inmortalidad, la locura o la muerte. El problema era que estos poderes no eran lo que realmente decían ser. Lo que al principio parecía locura era en realidad conocimiento. Lo que parecía poder era locura. Y lo que parecía muerte era inmortalidad. Madame Web recibió inmortalidad. Norman Osborn recibió locura. Maurice Maxwell recibió conocimiento, Gregory Hurt recibió muerte y Mattie Franklin recibió el don del poder. Luego de esto, con un aspecto mucho más joven, una rejuvenecida Madame Web llamó a Jessica Drew y Julia Carpenter, las 2 primeras mujeres araña, junto con Mattie Franklin para que la ayudaran a someter a su nieta, Charlotte Wither, quien se había convertido en una tercera mujer araña a manos del Dr. Octopus. Charlotte fue derrotada, pero luego desvió la telepatía de Madame Web haciéndola volver a envejecer en el proceso. Con la ayuda de Spider-Man y Franklin, Cassandra determinó cómo drenar el poder de Charlotte, dejándola inconsciente en un estado latente. Madame Web realizó una cirugía psíquica para cortar su vínculo con Charlotte y eliminó sus recuerdos y los de Mattie sobre la identidad de Spider-Man, aunque continuó ayudándola durante el resto de su tiempo como Spider-Woman. Después de un encuentro con Jessica Jones y otra ayuda a Spidey, Madame Web fue capturada por la familia Kravinov para ayudarlos a derrotar a Spider-Man y resucitar a Kraven. Con su ayuda involuntaria, Sasha, Anna y Aljosha Kravinov mataron a Mattie Franklin para poder resucitar a Vladimir Kravinov, hijo de Kraven. Los cazadores luego mataron a Kane, el primer intento del Chacal de clonar a Peter Parker, y usaron su sangre para devolverle la vida a Kraven. Pero debido a que el ritual no se hizo con la sangre del verdadero Parker, Kraven no moriría excepto si Spider-Man lo matara. Enojada por este fracaso, Sasha le cortó el cuello a Madame Web y en el último momento de su vida, Cassandra transfirió sus poderes a Julia Carpenter, dejándole el manto de Madame Web. Varios años más tarde, el Chacal le devolvió la vida y comenzó a trabajar para él en New U Technologies. Se le asignó la misión de rastrear la ubicación de un hacker que intentó ingresar al sistema de la compañía para exponer al Chacal. Y aunque no pudo descubrir la ubicación exacta del hacker, debido a la retroalimentación telepática, Madame Web logró describir su apariencia a otro de los agentes del Chacal, que era el Merodeador, quien finalmente localizó al hacker en la isla de Alcatraz y descubrió que era Julia Carpenter. Más tarde, Electro, intentando encontrar a Prowler, quien había desaparecido en su misión, acudió con Madame Web y ya que ésta se negó a decirle en dónde estaba, la atacó. Una vez que la sede de la empresa se vio comprometida, Madame Web se quedó atrás cuando el edificio fue evacuado, pero finalmente Julia la encontró. Sin embargo, ella sufrió de una descomposición celular causada por su negativa a tomar las píldoras utilizadas para estabilizar los cuerpos de las personas clonadas que regresaban a la vida por el Chacal. Cassandra reveló la ubicación del segundo escondite del villano momentos antes de sucumbir a la descomposición y morir nuevamente. Desde ese entonces, no ha vuelto a renacer. En la película, evidentemente vemos que no es ciega ni posee ningún tipo de discapacidad. Ella es en realidad una paramédica que en uno de los rescates termina cayendo al agua y desde ese momento empieza a tener destellos sobre todo lo que está por pasar, e incluso de su pasado. Por lo que vemos en el avance, ella puede anticipar aquello que está por pasar, ya que de alguna forma sus visiones la hacen vivir ese instante antes de que ocurra.
No está muy claro si en realidad ella regresa en el tiempo para corregir lo que ocurre, o si simplemente ve lo que pasa en el futuro, ya que en el propio tráiler pareciese que ella viajará al pasado para intentar nuevamente corregir este hecho, muy parecido a como Loki lo hace en su serie, lo que realmente estaría mal hecho, ya que Madame Web visualiza el futuro, mas no reescribe lo que ocurre regresando al pasado. Sin embargo, al no poseer las discapacidades, no se tiene muy claro de cómo fue que obtuvo este don de ver el futuro, y ciertas teorías apuntan a que se debe en cierta parte a lo que hizo Ezekiel Sims con su madre en el pasado. Pero la respuesta más contundente es el tema de la red de la vida y el destino, ya que sabemos que esta es quien otorga todas sus habilidades y poderes a los tótem arácnidos, como Spider-Man, Spider-Woman y demás. De hecho, Madame Web posee habilidades psíquicas que incluyen telepatía, clarividencia y presciencia, además de poder realizar una proyección astral y aparecer ante otros en forma de espíritu gracias a su conexión con esta red, por lo que de una u otra forma podría decirse que es el destino que está escrito dentro de la red que ella se convirtiera en Madame Web. Por ahora podemos anticipar que de una u otra forma ella se convertirá en esta heroína y deberá guiar a las demás a transformarse en lo que deben ser. Julia Cornwall nació y creció en Los Ángeles, California, junto a sus padres Walter y Elizabeth. En la universidad conoció y se casó con Larry Carpenter, y juntos tuvieron una hija llamada Rachel. Desafortunadamente, poco después de conseguir un trabajo en relaciones públicas, Larry comenzó a engañar a Julia y después de 5 años de matrimonio, se divorciaron y Julia obtuvo la custodia de su hija. Más tarde, un grupo gubernamental secreto llamado la Comisión de Actividades Sobrehumanas decidió crear su propio superhéroe. Una de las doctoras de esta división, llamada Val Cooper, conocía a Julia y la convenció de participar en un estudio atlético. Sin saberlo, ella fue un sujeto de prueba en sus experimentos y durante estos, accidentalmente inyectaron a Julia una mezcla de veneno de araña y extractos de plantas exóticas, lo que le dio poderes muy similares a los de Spider-Man. Participando en las primeras guerras secretas, comenzó a asociarse con los Vengadores y Spider-Man, incluso siendo parte del equipo de los Vengadores de la Costa Oeste. Los principales enemigos de Julia eran el equipo basado en arácnidos llamado Death Web, que estaba formado por 3 supervillanos que fueron creados por la comisión, utilizando una variación del mismo suero que la transformó a ella. Cuando Mike Clemson, el fundador de Death Web, capturó a la hija de Spider-Woman, la chantajeó para que luchara contra Spider-Man. Aunque casi lo mata, no pudo cometer un asesinato y Spider-Man la ayudó a rescatar a Rachel. Finalmente, Julia se alejó del negocio de los superhéroes para concentrarse en criar a su hija. Al igual que Jessica Drew, Julia también fue atacada por Charlotte Whitter y le robaron sus poderes. Tras la pérdida de estos, volvió a la vida de una madre normal con una complicación, ya que quedó paralizada durante varios meses después de perder sus habilidades, a pesar de que todas sus otras heridas habían sanado. La compañía de Shroud sintetizó un duplicado del suero que originalmente le dio a Julia sus poderes, y estos regresaron varios días después de que se lo administrara. Con la ayuda de este, Julia se sometió a una intensa fisioterapia y pronto pudo volver a caminar. Durante la Civil War, se registró bajo la ley de registro de superhumanos, aunque ayudó a muchos a ocultarse de ella. Al ser descubierta, quiso huir con su hija del país sin lograrlo. Luego fue parte de un equipo de superhéroe llamado Omega Flight, ya que de esa manera le retirarían los cargos pendientes que había tenido. Al regresar a Estados Unidos, fue arrastrada al intento de resucitar a Kraven, en el cual Madame Web perdió la vida. Julia estuvo en sus últimos momentos junto a ella, de manera que le transfirió sus poderes telepáticos, precognitivos y de proyección astral, convirtiéndola en ciega, la nueva Madame Web y tejedora de la familia Spider. La primera acción de Julia en este papel fue evitar que Peter matara a Kraven, explicándole que él era el centro de una red moral que sería destruida si mataba al cazador. Después de enterrar a Kane y la Madame Web original, ella les explicó su nuevo propósito a Spider-Man y Anya de corazón, heredándole a esta última el manto de Arachne para que pudiera convertirse en la recién bautizada Spider-Girl. Además, también participó en el evento de Spider Island, ayudando a los héroes. Poco antes de que el Doc Ock cambiara su mente con la de Peter Parker y se convirtiera temporalmente en Spider-Man, Madame Web sufrió una sobrecarga de sus poderes como consecuencia de presagiar la muerte de Spider-Man, siendo testigo de cada punto del futuro durante una fracción de tiempo de segundo antes de caer en coma. Por suerte, ella ya había predicho este suceso, por lo que llamó a una ambulancia antes de desplomarse. Siendo trasladada al hospital, Julia permaneció en coma durante más de un año. Poco después de que la Spider-Army derrotara a los herederos y Otto Octavius comenzara a dañar la red de la vida y el destino que conectaba a todas las arañas, ella despertó del coma, alegando que su conexión con la red se había perdido.
Con el surgimiento de una nueva y misteriosa compañía llamada New U Technologies en San Francisco, Julia utilizó el sistema de vigilancia de Shroud para investigarlos. Sus intentos de hackear la compañía del Chacal fueron rastreados hasta ella y un clon de Prowler fue enviado a capturarla. Después de cerrar la red de Julia, el merodeador trató de convencerla de que se uniera al Chacal y ella se negó, lo que derivó en que esta resultara en las instalaciones de la compañía, donde se encontraría con la Madame Web original antes de que todo colapsara. Un tiempo después, la precognición de Julia la sintonizó con una visión compartida de Peter Parker sufriendo y muriendo a través de un demonio desfigurado y vendado. Después de que ésta se reunió y les advirtió que una fuerza desconocida había puesto a Spider-Man en conflicto con el Sin Eater, su petición a los otros héroes araña llegó a un consenso y fundaron la Orden de la Red para salvar a Peter de Norman Osborn. Al encarcelar al villano, Peter de manera inusual arrojó a Norman para que fuera presa de Sin Eater. Julia previó este resultado sabiendo el horror de lo que vendría después. Al igual que los demás, estaba poseída por un demonio enviado por Kindred para destruir a Spider-Man, cuyo sacrificio de Norman fue un acuerdo sellado con este demonio. Antes de la posesión completa, Julia le dijo a Peter que no había forma de evitar los acontecimientos que vendrían. Bajo el control de los vástagos, la Orden comenzó a causar estragos en toda la ciudad e incluso a luchar contra el equipo de los nuevos guerreros. Aparte, atacaron a transeúntes inocentes y también se hicieron daño a sí mismos, lo que obligó a Peter a hacer un trato con el demonio. Kindred aceptó y liberó a los héroes araña de su control. Confundidos, fueron recibidos por Doctor Strange y Black Cat, mientras el hechicero les explicaba que necesitaban apoyarse para ayudar a Peter. Julia usó su precognición para ver la idea futura que tendría Strange para acelerar su plan de acción, y todos aventuraron en el plano astral, dejando atrás a Black Cat para vigilar su camino de regreso. Después de atravesar el traumatizado paisaje onírico de Peter, pasando por una horda de demonios para llegar a un portal al cementerio de Kindred, el grupo no fue rival para Sin Eater, aumentado por los poderes de Morlun. Al ver una victoria, Julia dejó que el villano la matara y tomara sus poderes, pero se volvió loca al ver la verdad de Kindred y se suicidó, reviviendo a Julia a la normalidad. Sin embargo, el demonio los capturó. La vida de Julia y de todos se salvó gracias a la oportuna petición de sacrificio de Mary Jane Watson y la llegada de Norman Osborn, con la exitosa trampa de Fisk para Kindred. A Julia y a los demás se les permitió escapar, concluyendo la terrible experiencia, regresando a casa para recuperarse, pero con confusión sobre ciertos hechos. Julia y los demás votaron para continuar como grupo y descubrir qué más podían sobre Kindred, mientras detenían a los reclusos fugitivos. A diferencia de otras Spider-Womans, Julia es conocida por ser posiblemente la más poderosa, pues al poseer resistencia, durabilidad, fuerza, velocidad y demás habilidades sobrehumanas, también es portadora de poderes psiónicos, como por ejemplo sus redes, ya que mediante el uso de energía psicoquinética puede unir moléculas ambientales que flotan libremente en hebras de fuerza sólida. Sus redes pueden usarse para envolver a los enemigos o enfocarse en líneas estrechas desde las que se puede balancear. Debido a su naturaleza psíquica, se pueden usar de maneras que las redes de Spider-Man nunca podrían, como causar que se formen redes desde la distancia o controlar mentalmente el movimiento de ellas. Puede crear redes de energía psiónica capaces de contener hasta 10 toneladas cuando están ancladas adecuadamente. Al lanzar pequeños hilos de redes psiónicas en su entorno, Julia puede sentir vibraciones psíquicas, reverberando a través de ella, al igual que una araña puede sentir vibraciones regulares a través de sus redes. Esto le permite sentir la presencia de otras personas en su vecindad, identificando posibles atacantes a la distancia. En la película, parece que Julia será una estudiante de preparatoria la cual conectará más con Cassie, ya que como les dije, ella es su sucesora en los cómics, y es muy probable que en la cinta, Madame Web la prepare para ese gran rol que debe ocupar en el futuro, pues evidentemente vemos que ella será la líder del equipo de Spider-Woman, y a lo largo de la historia, apreciaremos su camino para finalmente convertirse en la heroína que debe ser, que realmente podría decirse que su futuro es muy importante para el universo arácnido. Aunque con los planes de Sony, aún es incierto lo que podemos anticipar que ella haría en el futuro. Sin embargo, es muy probable que tenga un rol muy importante en la cinta. Anya Corazón era una gimnasta adolescente de Brooklyn cuyo padre Gilberto era reportero de investigación. Se mudó a México cuando era muy joven, pero regresó con su padre a Estados Unidos después de que mataran a su madre. En su primer día de escuela, vio a su amiga Lynn siendo intimidada por un chico mayor. Anya defendió a su amiga, lo que provocó una pelea. Un maestro puso fin a su conflicto, pero esa noche los dos bajaron a un puente en un parque cercano para reanudar su lucha. Cuando llegó allí, Anya descubrió a un extraño siendo atacado por un grupo de hombres. Estos eran parte de la Hermandad de la Avispa, quienes intentaron matar al hombre.
pero Anya se interpuso en su camino. El sitio era supuestamente un lugar sagrado. El hombre, Miguel Legar, era el hechicero de la Sociedad Araña, un grupo secreto que se remonta a cientos de años y del que ya hemos hablado en otros videos. Al reconocer que Anya tenía la capacidad de convertirse en la nueva cazadora de la Sociedad Araña, le transfirió parte de su poder para salvarle la vida. Como socia de Legar, Anya visitó la sede de Web Corps, una empresa fantasma utilizada para ocultar las acciones de la Sociedad Araña, y de repente se vio involucrada en la guerra contra las avispas. Cuando Legar quedó atrapado en una mala situación mientras realizaba un trabajo de cálculo, Web Corps reclutó a Anya para rescatarlo. Durante el enfrentamiento, Anya recibió un disparo en el brazo. La herida se convirtió en un tatuaje metálico en forma de araña. Informaron de su papel por derecho de nacimiento como iniciada elegida para la Sociedad Araña. Como parte del entrenamiento de Anya, Legar la abandonó en el desierto mexicano. Después de ser atacada por coyotes, descubrió que había ganado fuerza y agilidad mejoradas, y la capacidad de manifestar un exoesqueleto azul protector. Esto le permitió noquear a varias de las bestias. Luego se unió por completo a la Sociedad Araña como su cazadora, y se le dio una cobertura como pasante de Web Corps. Al tener la oportunidad de elegir un nuevo nombre para ella, Anya se rebautizó como Araña, en honor al apellido de soltera de su madre. Dado que la sociedad le pidió a Araña que no le contara a su padre los acontecimientos recientes, este empezó a sospechar del comportamiento de su hija. Exigió reunirse con su superior en Web Corps y Legar se reunió con él para calmarlo. Con la aprobación de su padre, Araña se unió a sus compañeros de trabajo de Web Corps en una misión para evitar que la Hermandad de la Avispa empoderara a su propio cazador. Teniendo éxito, continuó teniendo más aventuras contra la Hermandad y su ayudante Amon, quien posteriormente descubriría la identidad de Anya, pero ella pudo convencerlo de que no atacara a sus amigos o familiares. Más tarde, Araña se enteró de que no era una verdadera cazadora, ya que ningún cazador antes de ella había tenido un exoesqueleto como el de ella. En una batalla en la que la Hermandad intentó resucitar a su cazador, Miguel murió y ella liberó el poder del cazador, dejando que Nina Smith se apoderara de él. Después de la batalla, Anya abandonó Web Corps, pero siguió siendo una heroína activa. Ella fue parte de los héroes registrados durante la Guerra Civil sin involucrarse en el conflicto, y compartió aventuras con Miss Marvel. Posteriormente fue perseguida por la familia Kravinoff cuando quisieron revivir a Kraven, y ella heredó el manto de Arak de Julia Carpenter, ya que ella había heredado el de Madame Web. Una serie de acontecimientos que la llevaron a trabajar con otros equipos como los Vengadores Secretos desembocaron en que ella se convirtiera oficialmente en Spider-Girl, para evitar confusiones de su identidad. Después, el padre de Anya fue asesinado por Red Hulk y ella, enfurecida, quería ir por él y abandonar el manto, pero este le explicó que una organización llamada Raven lo había envenenado junto a su papá, dejándolo en un estado loco, mientras que el padre de Anya murió. Ella descubriría que esta organización deseaba reclutarla y transformarla en una de sus agentes, aunque al final, con ayuda de Spider-Man y Red Hulk, logró liberarse de ellos. Durante los eventos de Spider Island, debió unirse con Wilson Fisk para detener a secuaces mutados de la Hermandad de la Avispa, que iban a matar a los ciudadanos infectados con las arañas. En los acontecimientos de Spider-Verse, Anya se convirtió en la protegida de Jessica Drew y se unió a la Spider Army, cuando los herederos amenazaron con destruir a las arañas de todas las realidades. Sus habilidades eran indispensables para la Armada, ya que su participación ayudó a descubrir el plan de los Inheritors, por lo que al utilizar sus poderes y su relación con la Sociedad Araña, le permitió leer sus pergaminos, deduciendo la mejor manera de derrotar y desterrar a esta especie. Anya se unió a Mayday Parker y aprendió a través de pergaminos místicos que ella es la creadora de patrones Totem, que podría cambiar la Gran Red para sus necesidades, y finalmente lograron derrotar a los herederos. Luego de eso, fue una de las cofundadoras de la Orden de la Red cuando Peter debió enfrentarse al Sin Eater, y siendo poseída por Kindred, debió salir de su control y enfrentarse al demonio para detenerlo. Tuvo enfrentamientos contra Shatra, en el cual regresó a su alias de araña, y sus poderes originales también regresaron a ella, según lo que explicó Madame Web. Finalmente, ella se encontró con una versión de sí misma que aún portaba el manto de Spider-Girl, y quien había robado un artefacto llamado el Tótem de Andrina para rescatar a sus padres, quienes en su universo aún seguían con vida. La batalla se libró con las heroínas saliendo victoriosas y ella regresó a su universo. En la película podemos apreciar que ella es otra de las protegidas de Cassandra, quien en un futuro se convertirá en Spider-Girl, y ella, como digo, tiene una importancia diferente a la de Madame Web y Jessica, por lo que en un futuro, con el uso de sus poderes, que realmente son más apegados a la fisiología de una araña, incluso teniendo telarañas orgánicas, podríamos ver que Cassandra la prepara para el rol que deberá ocupar en el futuro, y posiblemente conozcamos su historia de origen, ya que en el propio tráiler parece que ella vive sola, razón por la cual se apegarían a su trasfondo de los cómics en el que perdió a sus padres, y se forjó su camino como heroína. Por ahora sabemos que ella se desempeñará también con un gran rol en la historia.
Martha Franklin era una adolescente normal que vivía en la ciudad de Nueva York. Era hija de Jerry Franklin, un rico hombre de negocios, y su tío era J. Jonah Jameson, editor y propietario del Daily Bugle. Al escuchar una conversación entre su padre y Norman Osborn sobre una ceremonia, Mattie tomó el lugar de su papá en la reunión de los 5. En este ritual, ella obtuvo el don del poder y con él recibió atributos físicos sobrehumanos, así como la habilidad de volar. Durante la desaparición de Spider-Man, Mattie se dedicó a luchar contra los criminales en su nombre. Cuando este regresó, ella luchó contra Charlotte Witter y luego se hizo conocida como Spider-Woman, con la bendición de Jessica Drew. Pronto la admiración de Mattie por Spider-Man se convirtió en un profundo enamoramiento que Peter no correspondió. Tuvo encuentros con Jessica Jones, quien la rescató de su novio que la mantenía drogada, y luego se unió al equipo llamado The Loners en Los Ángeles. Más tarde, Mattie fue capturada por la familia Kravinov y sabiendo que iba a morir, le dijo a Madame Web que le dijera algo a Spider-Man. Sasha Kravinov la sacrificaría en un intento de revivir al hijo de Kraven, con cierto éxito, pues este revivió en una criatura humanoide parecida a un león, y se reveló que en realidad ella era una prueba, ya que su intención era sacrificar al Hombre Araña. Más de un año después, al igual que Madame Web, el Chacal le devolvió la vida a Mattie y más tarde se encontró con Silk. A pesar de atacarla inicialmente, luego conoció a Cindy Moon y se hizo amiga de ella al enterarse de que era empleada de su tío. Cuando el Chacal activó la señal para reducir a los resucitados a zombies carroñeros, Mattie resistió y ayudó a Cindy a derrotar al resucitado Espectro, quien posteriormente murió y regresó a su estado fantasmal. Mientras protegía a Jameson de atacar a los zombies, Mattie le reveló a su tío que era una superheroína, pero finalmente se sacrificó para proteger a Silk y se convirtió en polvo en sus brazos. Cindy recogió los restos de Mattie y los enterró en una urna encima de su ataúd. En definitiva, podríamos decir que es el personaje menos interesante que encontramos en esta alineación. En la película la vemos con una actitud rebelde y desafiante que posiblemente la hará conectar con cierto público, pero realmente parece que ella será la típica Spider-Woman sin nada destacado. Pues así como Julia y Anya poseen poderes relacionados a la red de la vida y el destino, Mattie en realidad es simplemente Spider-Woman, y en la cinta tratarían de darle un rol un poco más de comedia para destacar dentro del equipo, pero que incluso en su identidad de heroína no es que debamos esperar mucho de ella. Ezekiel Sims aparentemente se sometió a algún tipo de ritual que le otorgó los poderes de un tótem araña. Al recibir estos poderes, similares a los de Spider-Man, se dedicó a amasar una fortuna y pronto aprendió que, siendo de naturaleza totémica, sería acosado por aquellos de órdenes superiores en esta jerarquía. Uno de estos seres, Morlun, se convertiría en una especie de némesis para él, y Ezekiel comenzó a tomar medidas para reunir toda la información que pudiera sobre este, para proteger a las futuras generaciones de Spider-Totems, pagando la construcción de búnkeres que bloquearían encontrar a cualquiera que pudiera tener vínculos con el orden totémico. Ezekiel también se convirtió en miembro de la Spider Society y ayudó a fundar Web Corps para que sirviera como fachada. El día en que Peter Parker fue mordido por la araña que le dio sus poderes fue el mismo día en que esa misma araña había mordido a Cindy Moon, la chica que en un futuro se convertiría en Silk. Sin embargo, esta fue contactada por Ezekiel, quien la entrenó hasta darse cuenta de que Morlun la estaba siguiendo, por lo que la ocultó en uno de sus bunkers para protegerla del devorador de tótems. Mientras tanto, había vigilado a Peter en su camino como vigilante, descubriendo su identidad e incluso ofreciéndole protegerlo ante la llegada de Morlun. Al ser rechazado por Parker, este último se enfrentó al villano siendo golpeado brutalmente, por lo que regresó a suplicarle ayuda, pero Ezekiel se negó ya que era inútil debido a que Morlun tenía su olor. En el último enfrentamiento, Sims terminó salvándole la vida a Peter. Ezekiel derrotó a Morlun cayendo en el agua del muelle, de la cual no volvió a salir. Luego regresó ayudando a Peter a derrotar a Shatra. A su vez, Ezekiel le advirtió que un enemigo más poderoso que Shatra y Morlun vendría por él. Más tarde, lo alertó sobre la llegada del Guardián, una poderosa entidad que controlaba las fuerzas místicas. Ezekiel dijo que el Guardián lo consideró indigno de poseer sus poderes, ya que los recibió por accidente, y tenía la intención de matarlo, y a su vez le dijo a Peter que regresara a Ghana con él, pero este se negó. Posteriormente, enjambres de arañas atacaron Nueva York, y Spider-Man intentó salvar a todos los que pudo cuando Ezekiel dijo que el Guardián había llegado para matarlo, y lo instó a ir con él. Las arañas se reunieron para formar el cuerpo del Guardián, quien luchó contra Pete derrotándolo. Este le explica que fue elegido por las fuerzas místicas para recibir sus poderes, ya que se ha convertido en un cazador natural debido a toda la ira que cargó en su vida y que nunca cedió ante las posibilidades, lo que lo convirtió en un cazador innato, ya que él siempre fue la presa.
Peter se dio cuenta de que eso contradice lo que Ezekiel le había dicho, y el guardián revela que él no era digno de sus poderes porque los robó. Spider-Man se despertó maltratado y ensangrentado, y Ezekiel explicó que debido a que el guardián solo permitirá que uno de ellos viva, tenía que matar a Peter, y este se dio cuenta de que las amenazas sobrenaturales con las que había luchado recientemente en realidad estaban tras Ezekiel. En la lucha, Spidey fue derrotado y encadenado a una columna en un templo. Fue apuñalado con un cuchillo para que su sangre fluyera hacia las runas de araña en el suelo y convertido en un monstruo araña gigante, el guardián pareció matar a Peter mientras Ezekiel se alejaba. Presa del pánico, Parker usó su sentido arácnido para vincularse con la mente de Ezekiel y le mostró sus actos heroicos. De esa manera, se dio cuenta de que había desperdiciado su vida buscando riquezas, y Peter era digno de sus poderes, por lo que se sacrificó para salvarlo. Como podemos observar, Ezekiel es un personaje que antes que otra cosa ha luchado por preservar el legado de los tótems arácnidos en el universo, pero principalmente su característica recae en que él no es uno. O bueno, no uno que albergue la pureza de estas entidades, y siempre ha tratado de permanecer con sus poderes. En la película, él será el villano quien tratará de asesinar a las 3 Spider-Womans, ya que posiblemente ellas en el futuro se enfrentarían a él. La teoría que tenemos es que posiblemente el equipo de heroínas estaría tras Ezekiel, ya que este representa alguna amenaza para la existencia de la red de la vida y el destino, justamente por no ser un tótem arácnido legítimo, por lo que este, tratando de preservar sus poderes, se enfrentaría a ellas, y estando a punto de ser derrotado, viajaría al pasado para asesinarlas, y que de esa manera no lo detengan en el futuro. Aparte que el ritual al que él supuestamente se sometió para adquirir sus poderes en los cómics estaría ligado a su investigación en el Amazonas con la madre de Cassandra investigando arañas, ya que de esa manera es que él pudo obtener sus habilidades. De una u otra forma, veremos cuáles son las verdaderas intenciones de Ezekiel en la cinta y si realmente tiene razón al evitar en que ellas 3 no se conviertan en lo que deben. Y bien, ahí lo tienen. Eso es todo lo que deben saber sobre los personajes de Madame Web y sus historias. Si les ha gustado, no se les olvide dejar un like y suscribirse al canal con la campanita para que no se pierdan de próximos videos. También que me sigan en mis redes sociales para mantenerse al tanto de las noticias más importantes del mundo de Marvel. Y no se preocupen porque si ya quieren conocer todo lo que veremos en esta nueva cinta del universo arácnido, pueden revisar el video en donde repasamos todo lo que deben saber antes de ver Madame Web. Video al que pueden darle clic ya mismo. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.